Babilonia. Babilonia tiene sus inicios no solo en la antigüedad, en la Torre de Babel, sino que sus doctrinas y sus creencias se originan en el cielo, increíblemente. Ahí en la primera lucha que se dio entre la luz y las tinieblas. El libro de Isaías, el capítulo 14, versículo 1 en adelante, nos dice lo siguiente en relación con el rey de Babilonia. Isaías capítulo 14, versículo 1 en adelante. Porque Jehová tendrá piedad de Jacob, y todavía escogerá a Israel, y lo hará reposar en su tierra. Ya ellos se unirán extranjeros, y se juntarán a la familia de Jacob. Verso 2. Y los tomarán los pueblos y los traerán a su lugar, y la casa de Israel los poseerá por siervos y criadas en la tierra de Jehová, y cautivarán a los que los cautivaron y señorearán sobre los que los oprimieron. Verso 3. Y en el día que Jehová te dé reposo de tu trabajo y de tu temor, y de la dura servidumbre en que te hicieron servir, verso 4, pronunciarás este proverbio contra el rey de Babilonia, y dirás: ¿cómo paró el opresor? ¿Cómo acabó la ciudad codiciosa de oro? El profeta está hablando acerca del tiempo futuro cuando los hijos de Dios sean rescatados y salvados. Y entonces dice: cantarán la canción de haber sido liberados de manos del gran opresor, que en este caso no es otro que el rey de Babilonia. Pero de este mismo, ¿qué cosa se sigue diciendo en el versículo 12? Fíjense lo que continúa diciendo. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Verso 13. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Verso 14. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Está hablando directamente de Lucifer, el lucero de la mañana, Satanás. Y le llama aquí el rey de Babilonia, el exactor, el opresor, el que tuvo cautivo al pueblo del Señor por mucho tiempo, durante un periodo de 6.000 años de cautiverio. De este poder, que se menciona como rey de Babilonia, dice que ya él comenzó en el cielo su obra de querer quitarle el reino a Dios. Siempre este poder ha sido de aquellos que han empujado a querer destruir el reinado divino, ya que se implante una igualdad universal. Él pedía ser como Dios, por eso dice: me sentaré en el trono del Altísimo. Increíblemente, criticaba la autoridad de la administración divina, pero a su vez también quería él tomar la administración y la autoridad. Obviamente se levantarían muchos más a rebelarse contra él diciéndole lo mismo, porque nunca los seres creados podrían estar fácilmente de acuerdo con las leyes si primero no se les deje en claro por qué son justas. Lucifer se aprovechó de la situación en el cielo y nos dice en el libro de Apocalipsis, capítulo 12, versículo 3 y 4, cuál fue el resultado. Apocalipsis, capítulo 12, verso 3 y 4. Fíjense lo que dice allí. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Verso 4. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. ¿A cuántos dice que se arrastró el dragón con su cola? A la tercera parte de los ángeles del cielo. Las estrellas representan a los ángeles. Así lo dice Apocalipsis 1:20. Y el dragón representa a Satanás. Así lo dice Apocalipsis 12:9. Así que entonces Satanás se arrastró la tercera parte de los habitantes del cielo, de los ángeles celestiales, y los puso en su favor para poder atacar al reino de Dios. En el universo en el que nosotros nos encontramos fue la lucha. Seres de otros mundos que viven muy alejados de este universo, en otros universos,
Para ellos fue extraña la obra que se estaba dando aquí en la tierra. Sin embargo, llegaron a enterarse de todo lo que estaba pasando. Cuando Satanás fue arrojado del cielo, Apocalipsis capítulo 12, versos 7 y 8 nos dice lo siguiente la Biblia, hasta el 9. Apocalipsis 12, 7 al 9, dice la Escritura. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Así que hubo una gran batalla y Satanás con sus ángeles fueron arrojados del cielo. El resultado fue que se vinieron a la tierra y aquí buscaron establecer su reino. Pero mientras Satanás llegaba con sus ángeles a la tierra, la mensajera del Señor nos cuenta en el libro La Historia de la Redención, para los que tengan ese libro, que muy pronto Satanás, al ver que todos estos ángeles estaban juntamente con él, los vio discutir unos con otros. Las luchas eran campales en sus reuniones. Nadie estaba de acuerdo con el otro. Todos peleaban, todos discutían. Y ella cuenta cómo llegó a aterrorizarse Satanás de ver esta situación, donde había incomprensión entre todos ellos. Inmediatamente deseó querer regresar al cielo, pero era imposible que él pudiera ya retornar. Siempre se ha visto que aquellos que no se unen en el punto de la verdad, que aquellos que no tienen una ley que sea el motor que impulse las acciones de todos, una ley que sea equilibrada, donde manifieste el respeto mutuo. Las leyes de Dios fueron diseñadas con ese propósito y con esa finalidad. El libro de Romanos en el capítulo 13 y en el versículo 10 nos dice que el cumplimiento de esa ley trae como resultado la armonía, es decir, el amor. Donde existe la ley de Dios, el resultado siempre será armonía perfecta, amor perfecto, felicidad perfecta. Porque las leyes de Dios no están hechas al azar, no están hechas de acuerdo con la comprensión y el razonamiento de los seres creados, sino más bien sobre las bases de la causa y el efecto que son inamovibles. Gálatas capítulo 6, versículo 7, nos dice el apóstol Pablo cómo funcionan las cosas de Dios, como para que no podamos engañarnos en las cosas celestiales. Gálatas capítulo 6, versículo 7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Las leyes de Dios son firmes solamente porque están basadas en la causa y en el efecto, en la acción y la reacción. Es decir, definitivamente los resultados de cada acto que manda la ley o que prohíbe la ley serán inevitables. Y es por esa razón que de ella se obtiene la sabiduría. Porque cuando estudiamos la ley de Dios, pronto nos damos cuenta de las acciones y las reacciones, de lo que cada acto puede traer como resultado. Y gracias a eso evitamos el mal o practicamos el bien. Por lo que conocemos los resultados que va a traer el tener que hacerlo. Es por esa razón que la ley de Dios nunca va a cambiar, porque si cambiara los resultados ya no cuadrarían con las leyes. Entonces la ley de Dios tiene que ser inmutable y eterna. Ahora bien, siendo así, al no obedecer las leyes, los ángeles de Satanás, todos los que se vinieron con él, entonces cada quien quería hacer lo que le parecía mejor. Y el resultado inevitable fue choque entre ellos. Hasta el día de hoy sucede lo mismo. Y como estos ángeles, en principio, tienen un enemigo común que es Jesucristo y su pueblo, entonces todos quieren destruir a Jesucristo y a su pueblo. Pero cada uno de ellos quiere hacerlo según le parece mejor, pero todos con un mismo propósito. Sin embargo, en el momento que tienen que unirse para lograrlo, no pueden hacerlo. Y como cada uno de estos ángeles controla masas de humanos, de seres humanos en la tierra, que se levantan con el propósito que Satanás les empuja a hacer, de buscar la toma de este mundo,
porque así dice la Biblia que al final todas las naciones van a querer buscar la toma del mundo, entonces cada uno de estos ángeles está en cada país, en cada presidente, en cada congresista, etcétera, trabajando a su lado para quererlos empujar hacia un fin malo. A la vez que hay ángeles de Dios que frenan esto. Pero todos estos ángeles malos, increíblemente, le dicen una cosa al presidente de allá, le dicen la otra al otro presidente de allá, según ellos, con la finalidad de llegar al punto de tomar el mundo entre todos ellos juntos y deshacerse del cristianismo. Pero como cada uno de ellos tiene su propio razonamiento, porque así enseñan los principios de Satanás, entonces cada uno hace a su manera y comienzan los choques entre ellos. Es así como finalmente Babilonia cae, porque no tiene un centro, no tiene una ley, son anárquicos. No pueden ser controlados para la armonía. En el libro de los Jueces, en el capítulo 7, se cuenta el relato de Gedeón, que tuvo que enfrentarse a los madianitas. Los madianitas no estaban solos, se unieron con otros grupos más e hicieron una alianza para poder destruir al pueblo de Israel. Dios llamó entonces a Gedeón para que pudiera defender a su pueblo, para que pudiera llevar adelante la palabra del Señor. Dios conocía que Gedeón era un hombre que gustaba de querer hacer la voluntad de Dios. Así que entonces lo llamó especialmente para que hiciera cumplir su palabra y que el pueblo de Israel saliera victorioso sobre sus enemigos y que entendiera que la mano de Dios era la que estaba al timón. Jueces capítulo 7, versículo 12, nos dice lo siguiente. Jueces capítulo 7, versículo 12. Y los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente estaban tendidos en el valle, como langostas en multitud, y sus camellos eran innumerables como la arena que está a la ribera del mar en multitud. Fíjense esta triple alianza. Los amalecitas, los madianitas y los hijos del oriente. Y dice que todos estos eran millones. Ahora, ver el ejército de Gedeón, a pesar de que al principio eran 120,000, y luego descendieron, de 32,000, y luego descendieron a 10,000 contra 120,000 que eran los madianitas, y luego reducieron a 300 los de Gedeón. Era como salir a mirar pues un tremendo ejército y pensar en perder. ¿Qué vamos a poder contra todos estos? Es un suicidio ir a atacar a los madianitas. Vamos a exterminarnos solos. Sin embargo, Dios le había dado la orden a Gedeón de que con esos últimos 300 que tenía, que avanzara para poder hacer el ataque a los madianitas, porque Dios los había entregado en sus manos. El hecho de decir que Dios los entregó en sus manos significaba que ya estaba profetizado que estos caerían. Bueno, lo cierto es que en medio de la batalla, Gedeón fue con uno de sus compañeros hasta el campamento de los madianitas, donde Dios le mostraría algo especial a Gedeón para darle más fuerza para el combate. Y de pronto escuchó que hablaban un par de ellos entre los madianitas y se contaban un sueño que habían tenido, de cómo un pan caía en medio de todo el campamento y lo arrasaba todo. Y entonces el otro le dijo: este es Gedeón con su ejército, sin duda seremos destruidos. Ahora Dios estaba trabajando, profetizando a los madianitas lo que venía. Fue por medio de la profecía que Dios los entregó en sus manos de Gedeón. Así también es en el día de hoy. Hacia el final del tiempo, la Biblia dice que Babilonia caerá y que el pueblo del Señor triunfará sobre Babilonia, sobre la bestia y sobre su imagen. Y que este pueblo de Dios, que solo serán 144,000, proclamando el evangelio final, hará que millones, una gran multitud se les una para proclamar este evangelio por todas las esquinas de la tierra. Pero ya está profetizado, ya está dicho que Babilonia caerá. Y muchos de los que hoy pertenecen a Babilonia, desde magnates, presidentes, congresistas hasta barredores de la calle, han escuchado el mensaje del tercer ángel que denuncia a Babilonia y lo siguen oyendo, y hay algunos que todavía faltan oírlo.
Cuando todos estos escuchen el mensaje, entre ellos mismos conversarán y dirán: oye, ¿sabes qué? Las profecías que mencionan de eso del tercer ángel dicen que vamos a caer. Dicen que nos van a destruir, que finalmente Jesucristo nos va a derrotar. Ellos entonces comienzan a entrar en conciencia, se dan cuenta de las cosas y a momentos su conciencia despierta y dicen la verdad. Y a momentos hay encuentros entre ellos y choques entre ellos y uno dice una cosa y el otro dice otra cosa. Y así se cumple la caída de Babilonia. En el libro de Jueces, capítulo 7, verso 22, se nos dice cuál fue el resultado. Fíjense lo que pasó. Cuando llegó el momento de la confrontación y los 300 tocaban las trompetas, los 300 de Gedeón, comenzaron a tocar con fuerza sus trompetas cuando rodearon el campamento de los madianitas. Y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero. Fíjate lo que pasó acá. Dice que el Señor hizo que entre ellos se atacaran con sus propias espadas. Para nosotros la espada representa la palabra de Dios. La espada de los madianitas, de los paganos, obviamente son sus creencias, son sus ideas, sus enseñanzas. Y dice acá que las enseñanzas chocaron las unas contra las otras. Unos decían una cosa, otros decían otra cosa, y entonces sucedió lo que tenía que suceder, la caída de los madianitas, de toda esa triple alianza con los amalecitas y con los hijos del oriente. Sigue diciendo más. Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento, y el ejército huyó hasta Betzita, en dirección de Serera, y hasta la frontera de Abel Meola en Tabad. ¿Qué les parece? Así Dios dio victoria al pueblo de Israel por mano de Gedeón, para que la obra se terminara en sus días y tomaran la tierra prometida. Ellos debían de tomar toda la tierra, los israelitas, no debían de participar en nada con los demás. La única condición que Dios pedía de su pueblo para darle la tierra prometida era que no se mezclen para nada con las doctrinas falsas, que no adoren a sus dioses. Esa era la consigna, el pacto hecho entre Dios y su pueblo. Mientras el pueblo del Señor se mantenía así, no hacía ni una sola alianza, por más buenos que parecieran los que estaban en Canaán, no debían unirse con ellos para nada. El mezclarse con ellos iba a hacer que tuvieran que rebajar las normas. Por caerles bien a los demás, tendrían que dejar de decir verdades. Es por eso el peligro de hacer alianza con Babilonia. Babilonia, para estos últimos días, está compuesta del poder de Roma papal, el protestantismo apóstata y el espiritismo mundial. No debemos coquetear con ninguno de estos poderes, para nada. Debemos más bien rescatar a la gente que esté en medio de estos poderes, salvarla, sacarla de la esclavitud en que la tienen, del engaño en que vive. De tal manera que estas personas se unan con el pueblo del Señor en alianza de verdad, de la palabra de Dios, de la ley de Dios. Solo así se les podrá reconocer como hijos de Dios. Isaías, capítulo 66, verso 19 al 21, fíjate lo que dice allí. ¿Sucederá eso con algunos? Claro que sí. La promesa de Dios se tiene que cumplir. Isaías, capítulo 66, verso 19 al 21. Y pondré entre ellos señal en el pueblo de Dios, los 144,000. Y enviaré de los escapados de ellos a las naciones, a Tarsis, a Fud y Lud, que disparan arco, a Tubal y a Javán, a las costas lejanas, que no oyeron de mí, ni vieron mi gloria, y publicarán mi gloria entre las naciones. Es decir, van a educar al mundo. Verso 20. Y traerán a todos vuestros hermanos de entre todas las naciones por ofrenda a Jehová, en caballos, en carros, en literas, en mulos y en camellos, es decir, a través de todos los grupos de predicación. A mi santo monte de Jerusalén, a la iglesia, dice Jehová, al modo que los hijos de Israel traen la ofrenda en utensilios limpios a la casa de Jehová. Es decir, se va a reunir a una gran multitud de toda la tierra por parte de la proclamación de los 144,000. Al igual que con los 300 de Gedeón. Así es como entonces el Señor
derrumbará a Babilonia, como lo hizo con los madianitas en el pasado, y entonces el Señor juntará a su pueblo para estos últimos días, para que esperen su segundo retorno. Ahora bien, de la gran Babilonia se menciona en Apocalipsis capítulo 18 que vendrá la hora en que tendrá que ser destruida. En el libro de Jeremías capítulo 50 y 51 y 52, lo puedes leer en casa, vas a leer acerca de la caída de Babilonia y te vas a encontrar que la palabra del Señor dice: pondré compañero contra compañero, entre ellos se van a confundir y finalmente caerá el muro ancho de Babilonia. Bueno, estamos viviendo en el periodo final de la historia. Cuando vemos que Babilonia, como lo hemos estudiado en varias semanas de oración que hemos visto, vemos que Babilonia ha buscado ya la toma del mundo. Ha empezado con fuerza con el gran reseteo económico y el nuevo orden mundial. Ya toda Babilonia prácticamente está configurada. Y muy pronto pondrán a su representante, al representante de Lucifer en la tierra, para que pueda levantarse y declarar sus últimas reglas para ese nuevo orden. Un nuevo orden mundial significa un nuevo mundo, el mundo de Satanás. Es decir, en el mundo de Satanás la humanidad tiene que ir desapareciendo y en su lugar tiene que entrar la creación de Satanás. Satanás siempre ha querido falsificar la creación de Dios en todos los tiempos. Tal es así que hacia este último tiempo se le permitirá que muestre qué tipo de gobierno es el que quiere tener. Así que entonces Satanás empleará la robótica, la inteligencia artificial. Todo eso es su nueva creación. Todo eso es lo que él ha inventado para querer descartarlo a Dios y hacer pensar que Dios no hace falta, que la inteligencia artificial sustituye a Dios, que la tecnología puede hacer mejores milagros que Dios, que mientras Dios a veces no contesta cuando le oras, la tecnología te va a contestar rápido para poderte curar. Toda una suerte de mentiras, ¿no? Porque eso nunca pasará. Lo único que va a suceder es que van a aparentar como que están buscando tu mejora, pero lo único que van a hacer es reducirte la vida y despedirte más rápido, sobre pretexto de que hicieron lo mejor por ti. Esa es la promesa que se hace con todas estas cosas. Se habla de un Dios cibernético. Es decir, estamos hablando definitivamente de una nueva creación. Klaus Schwab, a través del foro de Davos, ha declarado que ya no habrán humanos para el 2030, sino solamente transhumanos, es decir, una nueva creación. No habrá vegetación por el pretexto de que el cambio climático, el calentamiento global, que solo son teorías, por cierto, eso no es científico, ¿no es cierto? Y haciéndole creer con esto al mundo de que es por gusto la vegetación, que no necesitamos de los animales, va a crear un mundo feo y horrible, un mundo árido, donde ya no se va a ver la belleza que Dios ha puesto en la creación de la tierra, sino simplemente fierros, máquinas y cosas ilusionistas como los metaversos, ¿no? Y se le hará creer a la gente que eso es la realidad, algo que jamás puede ser real, ¿no? Lo que no sirve no puede ser real. Entonces, con todo eso se piensa crear un nuevo mundo, que ya ha comenzado y que se llama la agenda del 20 al 30, es decir, 10 años para poder cumplirla. Ese es el plan, ¿no? Dentro de ese nuevo mundo, definitivamente Dios no pinta. Es decir, por gusto hablas de Dios en ese nuevo mundo porque nadie te va a hacer caso con ese Dios. De tal manera que solo van a querer darle crédito a la sabiduría y a la razón humana. Y no van a querer dar crédito a la sabiduría y a la razón verdadera, es decir, a la de Dios. Y de esa manera es como entonces ellos habrán formado un bloque mundial para asirse de la tierra, algo que no lograron en estos 6.000 años. Y que tampoco lo lograrán al final porque Dios intervendrá, nos dice la Biblia. Sin embargo,
En medio de esta lucha, Babilonia ha acaparado todos los poderes de la tierra. Apocalipsis capítulo 18, versículo 11 y 12. Fíjense lo que dice la Biblia en relación con Babilonia, cómo ha acaparado el mundo, ¿no? Veamos, Apocalipsis 18, 11 y 12. Y los mercaderes de la tierra, es decir, los ricos, los magnates, lloran y hacen lamentación sobre ella cuando sea destruida Babilonia, porque ninguno compra más sus mercaderías. ¿Qué cosa tenía en su mano Babilonia? Vamos a ver. Verso 12. Mercadería de oro, de plata, de piedras preciosas, de perlas. Es decir, todo lo que tiene que ver con la minería y lo más preciado de los objetos caros de la tierra. De lino fino, de púrpura, de seda, de escarlata, toda la industria textil, de madera olorosa, toda la industria que tiene que ver con la mueblería y todo lo que se necesita con madera. De objetos de marfil, todo lo que son adornos, ¿no? Y todo lo que es incluso enchapes de todo tipo, ¿no? De todo objeto de madera preciosa, de cobre, de hierro y de mármol. Es decir, todo lo que es acabados, todo estará en sus manos. Verso 13. Y canela, especias aromáticas, incienso, mirra, olíbano, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos, carros, esclavos, almas de hombres. Es decir, Babilonia va a llegar a tener en sus manos toda la tecnología, toda la medicina, todo lo que tiene que ver con las industrias, las corporaciones, todo estará en sus manos. Con todo eso tendrá control sobre la humanidad. No obstante, teniendo todo esto, entre todos estos poderes no se llegarán a comprender y hablarán cosas distintas. Será una confusión. Sin embargo, en medio de esa confusión se impondrán leyes, reglas. Y cuando parezca que todo se les va de las manos porque Babilonia está siendo denunciada, buscarán atacar la ley de Dios con toda su fuerza, implantando un decreto dominical, de tal manera que será el momento explosivo. Y es cuando Dios dirá, basta, hasta ahí tenían que llegar. Llegaron al colmo. Cuando los transgresores lleguen al colmo, entonces será el momento en que la ira de Dios se desata sobre la tierra. Ahora bien, mientras ahora se van juntando estos poderes, queriendo lograr sus propósitos con esta agenda, el pueblo de Dios tiene que anunciar rápidamente el Evangelio al mundo para que hayan miles de personas que tengan la esperanza de salvarse. Y mientras eso se va haciendo y el Evangelio va siendo anunciado con fuerza, en Babilonia se verá más confusión cada día. Fíjate cómo. Solo veamos algunas de las noticias que están ocurriendo en estos días. Francia toma medidas para comenzar a encarcelar a los críticos de la vacuna de ARNM. Bueno, resulta que en Francia, desde el 14 de febrero, se han empezado a dar leyes y medidas para tener que atacar y encarcelar, si es posible, a los que están hablando en contra de las inyecciones que se han estado poniendo en estos últimos meses, en estos últimos años, y que ya varios médicos han presentado denuncias de cuál es el peligro que está detrás de ellas, y en varios países no se quiere hacer caso. O sea, hay rebelión de parte de los gobiernos que no quieren hacer caso a la voz de los grandes médicos científicos que están alertando al mundo. Entonces, esto ha traído ciertas reacciones que vamos a ver paso a paso a través de las noticias que vamos a ir leyendo. Pero fíjate cómo es que en Francia se haya podido sacar leyes para querer arrinconar a los que están diciendo que hay peligro, en lugar de decir, a ver, sentémonos, averigüemos qué cosa está pasando acá. Entonces ha habido una confrontación entre el gobierno y entre los hombres ilustrados, entre aquellos que son los conocedores. O sea, esto es una lucha tremenda, bárbara. La Biblia dice que cosas como esas ocurrirían hacia el final del tiempo dentro de Babilonia para que entre ellos mismos haya confusión. Porque hay gobiernos que dicen una cosa y hay otros que dicen otra. Y esto está confundiendo a la humanidad entera. Bueno, para nosotros, repito que no es nuevo porque está profetizado. Lo que nos hace a nosotros, nos indica que tenemos que hacer algo por la humanidad. Evitar que la violencia se vaya a desatar de tal manera que se maten unos a otros. ¿Y cómo podemos evitar eso? Cuando evangelizamos mucho más rápido denunciando a Babilonia, declarando lo que está por pasar, porque la Biblia denuncia que cuando Babilonia quiera ascender, Babilonia, Satanás con todo su poder,
queriendo tomar el mundo y a la humanidad, estos serán los síntomas que se verán. Los síntomas nos declararán terminantemente de quién se trata. Entonces los síntomas ahorita nos dicen claramente que Babilonia ha entrado en el terreno porque la confusión se está viendo y está reinando. Entonces es el momento en que los hijos de Dios tienen que ayudar denunciando a Babilonia para que la humanidad pueda salvarse. Jeremías capítulo 50, versículo 1 al 4, fíjate lo que dice la palabra del Señor. Jeremías capítulo 50, versículo 1 al 4. Jeremías capítulo 50, verso 1 al 4. Palabra que habló Jehová contra Babilonia, contra la tierra de los caldeos por medio del profeta Jeremías. Anunciad en las naciones y haced saber, levantad también bandera, publicad y no encubráis. Decid, tomad es Babilonia, veles confundido, deshecho es Merodac, destruidas son sus esculturas, quebrados son sus ídolos. Porque subió contra ella una nación del norte, la cual pondrá su tierra en asolamiento y no habrá ni hombre ni animal que en ella more, huyeron y se fueron. Fíjate bien lo que está diciendo acá. ¿Qué pasará con Babilonia y cuál es la obra que se tiene que hacer? Cuando se realice esta tarea, mire el resultado, verso 4. En aquellos días y en aquel tiempo, dice Jehová, vendrán los hijos de Israel, ellos y los hijos de Judá juntamente, e irán andando y llorando y buscarán a Jehová su Dios. Es decir, cuando se denuncia a Babilonia, los fieles saldrán a relucir y buscarán al Señor. Si no se denuncia a Babilonia, nunca se verán los fieles. Porque los fieles reconocerán el mensaje cuando se denuncia a Babilonia. Sabrán la verdad que se está diciendo, reconocerán esa verdad y sabrán quién está diciendo lo correcto. Y Dios hará que su pueblo profetice, que diga lo correcto, que se adelante, que declare cosas que ya están ocurriendo y aclarándole el panorama a la gente. Y de esa manera, aquellos que son fieles, los que de veras aman y temen a Dios, en las diversas comunidades religiosas de Babilonia y en las diversas iglesias a nivel mundial, despertarán para poder buscar al Señor con todo su corazón y suplicarle a Dios que intervenga en esta hora crucial, cuando los poderes de este mundo se han unido y se hacen invencibles en medio de la humanidad. Pero a quienes finalmente Jesucristo los vencerá. Ahora, sigan leyendo lo que dice acá. Nueva York. Avanza proyecto de ley para vacunar a niños o someterlos a cirugía sin el consentimiento de los padres. O sea, el asunto se va poniendo cada vez más fuerte y candente, porque ahora ya se quieren dar órdenes de tener que inyectar a los niños contra el consentimiento de los padres, quieran o no. Bueno, sin duda esto nunca ha pasado en la historia, ni tampoco tendría que ser obligado el asunto. ¿Por qué tendrían que obligar a una situación como esa si fuera algo bueno? No tiene ningún sentido. La gente reconocería cuando algo es bueno y diría, no, claro, lo necesito. Pero todos están conscientes de que aquí algo anda mal. Entonces se quiere claridad. Y en el mundo eso crea violencia. Porque como vamos a ver más adelante, en las siguientes noticias, vamos a ver lo que está pasando, lo que está desencadenando el hacer esto. Siempre la resistencia va a generar violencia. Y si hacen resistencia de parte de estos poderes para inducir a la fuerza a la gente reaccionará. Y eso puede traer y generar males. El primer ministro de Eslovaquia vincula a las inyecciones de esta enfermedad con las muertes cardiovasculares. Ahora fíjense lo que dice de otro lado otro político. Mientras en Francia se dice una cosa, mientras en Nueva York se dice una cosa, ahora en Eslovaquia se dice lo contrario. Se dice que estas inyecciones son peligrosas porque están produciendo muertes cardiovasculares. O sea, se está llamando la atención. Esto es un choque, doble idea. Esto significa que Dios ha entregado en manos de la verdad a Babilonia, para que sea de una vez denunciada ante el mundo y que caiga para que Cristo pueda venir y hacer un mundo bonito, de armonía, ser el presidente de todas las naciones, el rey de todo el gobierno mundial, porque Él es el que va a tomar el reinado. Para Él es el reinado, no es para otro, no puede entrar otro, es imposible. Entonces Él vendrá para tomar a todo su reino, a su pueblo, y tendrá que limpiar la tierra de toda la inmundicia que han hecho los hombres.
Los hombres han inventado un sinfín de cosas que solo destruyen a la humanidad. Entonces el mundo tiene que ser limpiado de eso para que entonces se establezca un mundo nuevo. La purificación de la tierra de toda la inmundicia del pecado y de la maldad durará 1000 años. Así que mientras tanto los hijos de Dios tendrán que ser sacados de esta tierra a un sitio seguro, que es el paraíso que fue trasladado al cielo, en la Nueva Jerusalén, para estar 1000 años allá en el cielo. Y luego de eso, cuando la tierra haya quedado purificada y sea al final limpiada con fuego en la última batalla, entonces recién los hijos de Dios podrán establecerse en sus moradas en la tierra. Mientras tanto vivirán en las moradas que están en el cielo, que Dios ha ido a preparar especialmente para los que le aman. Así es como suceden las cosas. Pero mientras tanto, aquí en el mundo se ve a Babilonia en confusión ya. Ya Dios ha empezado su trabajo. Es el momento cuando el pueblo de Dios, al igual que Gedeón con sus 300, debe salir, levantarse, encender sus antorchas y hacer brillar la luz de Dios en todo el mundo para que todos conozcan la verdad de Dios. Y cuando la luz brille, se darán cuenta todos, elementos buenos y malos despertarán con fuerza, y entonces todos ellos hablarán del asunto, al igual que los compañeros madianitas, y concluirán en la justicia. Y muchos de entre ellos aceptarán el Evangelio y se unirán con la verdad. Será la última bienvenida. Mega estudio revela afecciones neurológicas, hematológicas y cardíacas asociadas con las inyecciones de la enfermedad de moda. Es increíble. Miren cómo se habla otra cosa. Mientras en un lado se obliga, en otro lado se prohíbe. Esto sucederá hasta el final, no solo con este asunto de las inyecciones, sino en todos los asuntos económicos, políticos, sociales. Habrán choques y controversias. Dios permitirá eso para que su pueblo pueda tener la oportunidad de decir qué cosa es la verdad y equilibrar al sistema. Será tan claro el mensaje del tercer ángel en el mundo entero que nadie podrá confundirse con él. Pero serán los intereses mundanos los que hagan que miles prefieran perder la salvación antes que obtenerla. Es increíble. Muchas personas miran los intereses de este mundo y por eso rechazan el Evangelio y prefieren hacer creer que no es verdad. Pero si ellos mismos se dieran cuenta de que sus habilidades, lo que aprendieron a hacer, si lo santificaran, Dios los tendría en la tierra nueva, en buenos lugares, en buenos puestos, que nunca perderían porque habrán aprendido a dirigirse en la tierra. Pero Satanás les hace creer que no, que ya no pueden echar marcha atrás. Y trata con eso de disuadirlos del Evangelio y hacer que otros crean mentiras. Aquí es donde cada humano va a tener que tomar la decisión. Porque los asuntos siguen corriendo. Cada día que pasa es un día menos en la tierra. Aunque parezca que van a venir mejores cosas, ¿no? Solo parece, pero no va a ser así. Un parlamentario británico dice que las partes ven más bebés muertos que vivos desde el lanzamiento de la inyección contra la enfermedad. ¿Qué te parece? Fíjate lo que está pasando. Esto ya es para equilibrar a la gente. Cada quien ve estas noticias, las lee y ahora tiene que sacar conclusiones. Y tiene que averiguar por sí misma. Dios permite todo esto para que la gente por sí misma pueda saber qué cosa es verdad y qué cosa es mentira y tomar decisión de parte de Él. Esa es la sabiduría divina. El doctor Robert Malone advierte que la ley francesa para encarcelar a los antivacunas se está extendiendo a otras naciones. Es decir, ahora se llama la atención de que esas leyes que se dan en Francia están queriendo introducirse en otras naciones, están queriendo ya prohibir y hacer lo mismo que se ha hecho en Francia contra aquellos que defienden una posición. ¿Qué te indica eso? Babilonia está dividida, hay choque, y es ahí donde los que son hijos de Dios que todavía están en Babilonia, al ver todo esto reconocerán y se unirán a la verdad de Dios. Es la última decisión. El trigo y la cizaña del mundo tienen que separarse. Y el trigo tiene que establecerse de parte de la verdad y la cizaña tiene que oponerse a la verdad bajo cualquier pretexto. Las ideas ateas, las ideas nihilistas, las ideas esoteristas,
las ideas espiritistas, el romanismo católico, el protestantismo apóstata. Todos tendrán que ser confrontados y la gente tendrá que abandonar todas esas ideas y unirse con el Dios de la Biblia. Solo hay un Dios verdadero en esta tierra y es el Dios de la Biblia. Los que a pie juntillas sigan la Biblia están siguiendo al verdadero Dios. Los que siguen parte de la Biblia y parte de lo que dice su organización eclesiástica están siguiendo al diablo. Porque Dios no es Dios de confusión ni de mezclas, no es mistura, es la pura verdad. Dios solo reconocerá a los que al 100% defiendan la verdad de su palabra y sigan por el camino de esta. Después no será reconocido ninguno. Muchos le dirán en ese día: Señor, Señor, pero en tu nombre profetizamos, hicimos milagros, echamos fuera demonios. Y la respuesta será clara. San Mateo capítulo 7, versículo 21 al 24. Fíjense lo que dice allí. San Mateo capítulo 7, verso 21 al 24. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Verso 24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Así que Jesús advirtió de que habrían muchos que al final le van a decir: Señor, en tu nombre hemos hecho. Habrán utilizado parte de la verdad y habrán dejado lo demás de la verdad. Su razonamiento unido con las cosas de la iglesia. Eso es lo peor para Dios. Dios odia y aborrece que se utilice el razonamiento humano mezclado con la verdad de Dios. No tiene ningún sentido, porque el razonamiento de cada persona es distinto al del otro, y eso es lo que produce confusión. En cambio, Dios quiere que todos, por la sabiduría que Él posee, podamos escucharlo. Él se está poniendo como un gran sabio que existe antes de todos los filósofos de la tierra. Así que lo más inteligente que se puede hacer es tomarlo en cuenta más que a cualquier otro filósofo. Así de sencillo. Porque Él es antes que toditos ellos. Él conoce, Él ha hecho leyes, los otros no. Eso le da valor a Dios. Cuando la predicación del tercer ángel sea llevada al mundo entero, la gente discernirá esto y tomará posición. El Departamento de Estado de Biden lanza una campaña global contra los grupos familiares y pro vida. Bueno, increíblemente esto se ve en Estados Unidos, ¿no? Una guerra contra todos aquellos que están defendiendo la familia, el hogar, y que no están de acuerdo con esas nuevas reglas que se quieren imponer, a las cuales se le llaman igualdad, y que dicen que con eso estamos avanzando hacia el futuro, hacia adelante, y que esto significa modernidad, que ya debemos dejar las ideas obsoletas de atrás, de la división, y por eso ellos abogan por el asunto de la igualdad de género, el feminismo, el aborto y muchas cosas parecidas. ¿Ah? Y por esa razón es que ahora el Departamento de Estado de Biden lanza una campaña global contra estos grupos que defienden la familia y pro vida. Bueno, aunque hay ciertas mezclas también, el hecho es que muchos de ellos defienden lo que es correcto contra lo incorrecto. Sin embargo, el presidente americano está en contra de ellos porque él defiende lo que llama la igualdad y el avance psicológico. Bueno, lo cierto es que habría que recordar a algunos presidentes y decirles que esas ideas de la llamada igualdad de género, del llamado feminismo y otras corrientes parecidas con sus banderas, no son de ahorita. Esas ideas vienen de atrás, vienen desde los tiempos de la Babilonia antigua, de la Torre de Babel, de Egipto, de Canaán. Así que por favor no se diga que esto es un avance, esto es un retraso al salvajismo de esa época, es todo lo contrario. Por eso necesitamos leer la Biblia para conocer la historia verdadera. Muchos hacen creer que la Biblia no es historia, que solo es un libro de religión. Bueno, estamos en una época de luces y no podemos hablar tamaña ignorancia, pues, ¿no? De llegar a declarar cosas que no tienen sentido, aberraciones. La Biblia es historia también, es la historia de una nación, de la nación antigua de Israel, de los combates que tuvo con otras naciones y de verdades que se declaran
de acuerdo con los principios de esa nación y de todos los creyentes de las épocas. Y querer venir a decir, no, pero es que esto suena a mito, no, pues eso es según tu ideal. Eso no es la realidad para todos los que estudiamos. Todos los que leemos y estudiamos nos damos cuenta de lo que es lo correcto y lo real. El hecho de que tengas un cartón y que quieras aprovecharte de él para decir que la Biblia no es historia, para decir que tú eres un gran estudiante, una eminencia, eso solamente es en tu cartón, eso solamente es en tus ideales, pero en la realidad el asunto es otro. Para los que estudiamos de verdad, para los que estamos enfrascados en el conocimiento, la ilustración, la historia, para los que estamos en investigación de todas estas cosas, no nos vas a venir pues a hacer creer el cuentito de que la Biblia no es historia, porque no te vamos a creer, ni vamos a permitir que te crean, porque vamos a decirle al mundo que estás mintiéndole, para que todos lean la historia real. Es tiempo de que la gente lea la Biblia, porque es la historia, y que son culpables los que no leen la Biblia de que en la historia se repitan los errores. Es tiempo de decirle a la gente las cosas claras. Y si algún fanático por ahí religioso, o fanático ateo, o fanático mundano, o fanático profesional, se levanta por ahí a querer decir, lo que está diciendo no es verdad, no le hagas caso. Cierra tus oídos porque es tiempo de luz, ya no de ignorancia. Es tiempo de venir a la realidad y de dejar los cuentos que nos han hecho creer, todos estos que se han hecho famosos, se han adinerado con todo el dinero del pueblo, con la mentira de decir que la Biblia no es la historia verdadera. Y es tiempo de que la gente abra sus ojos, que no te hagan creer cuentos los curas, los pastores, los dirigentes políticos, los dirigentes que buscan sus intereses a través de las grandes universidades y colegios. Y es tiempo de que todos estos queden arrinconados porque la salvación es más importante que ellos. Ojalá que esto se pueda comprender. Apelo a los jóvenes, a los niños que están en plena educación. No se dejen estafar con engaños que meten en colegios y universidades, porque hay cosas que no se están diciendo verdaderas. Se te está haciendo creer cosas que no tienen nada que ver con la realidad humana. Nueva biología que se está inventando, nueva psicología que se está introduciendo. Lee tu Biblia. Todo escolar, todo universitario está obligado a tener que leer la Biblia por sí mismo, por su mente, no por otro. Porque algunos podrían decir, te está obligando a leer. No, por ti mismo estás obligado, por tu conciencia, por tu dignidad, por tu honor. Es una obligación personal, donde no hay gobierno que te lo imponga, donde no hay presidente que te lo imponga, donde no hay predicador que te lo imponga, sino que te la impones tú por una lealtad a la justicia y a la verdad. Ojalá se pueda comprender eso. Es el tiempo de la caída de Babilonia. En fin, la humanidad está bajo ataque. Líderes de la salud y la libertad médica se reúnen en la cumbre internacional sobre crisis. Lo que les decía, ¿no? Ahora viene el repechaje, bueno. ¿Qué resulta? Que a raíz de todas estas confusiones, de decir una cosa por acá y otra cosa por allá, ahora se reúnen los líderes de la salud y la libertad médica. En los Estados Unidos están buscando reunirse, se han reunido ya algunas veces, y allí están llevando adelante una investigación profunda de la medicina, de la verdadera, no de la que se ha hecho ahora simplemente para hacer negocios. Y entonces ellos están buscando todo el conocimiento para decírselo al mundo como debe de ser. Y están creando grandes movimientos y muchas personas en diversos lugares están creando movimientos de sindicatos para oponerse con fuerza y tenacidad a que se les vuelva a querer meter en sus casas, se les quiere imponer medicina sin receta, y que se les quiere inyectar sin el permiso de un médico. Oiga, se está poniendo esto fuerte. Debemos orar como pueblo del Señor, porque esto va a generar violencia. La Biblia dice, violencia se oirá por todas las naciones. Esto se está generando. Y esto es a causa precisamente de estas confusiones. Los movimientos de pandillaje que han sido puestos por Satanás y sus agentes se van a levantar en varias naciones. Matanzas, van a generar violencia, robos, asesinatos, crueldad, sicariato.
todo eso está movido por poderes de las profundidades, que están en alianza con el demonio y que están trabajando para crear psicosis en el mundo y hacer que la gente viva insegura, para decirle que un gobierno mundial les va a dar seguridad cuando eso no pasará, sino que empeorará. Satanás está trabajando duro. Y es por eso que ahora se están levantando más movimientos para reclamar lo que está pasando en el mundo, y eso va a generar bastantes reacciones que van a inestabilizar a las naciones. Satanás quiere sacar provecho también de eso. En río revuelto la ganancia es de los pescadores. Lo que quiere hacer el diablo es desaparecer el cristianismo y obviar por completo el ateísmo para introducir su religión. Eso es lo que está buscando. Pero Jesucristo intervendrá, se interpondrá para no permitirle eso. Y antes de que se establezca en este mundo, ese nuevo mundo del diablo, Jesús habrá llegado. Así que entonces el pueblo del Señor tiene una gran tarea que hacer. Salva a tu hermano, salva a tu primo, salva a tu padre, a tu madre, a tu cuñado, tu hijo, tu nieto. Salva a tu vecino, salva a tu amigo que está en el colegio, en la universidad. Salva al de tu trabajo, salva al de la calle. Esa es la misión que tenemos como pueblo del Señor. ¿Y cómo le hago? Cuéntale Mateo 24 a todos. Diles a todos cuán cerca está la venida de Jesús y que es tiempo de prepararse. Invítalo a las reuniones. Esta semana vamos a tener una semana de oración maravillosa, ¿no? Por el tiempo de la Semana Santa. Y es momento de que compartamos esta verdad y hagamos que se viralice, que el mundo entero la conozca, para que todos tomen decisiones finales, para que se acabe esta historia de horror y de pecado y que comience la verdadera historia de la vida real. Ya es tiempo. ¿O quieres seguir viviendo la fantasía que estamos viviendo? Donde te hacen creer un sinfín de cosas y todavía te van a hacer creer más, donde te hacen pensar que el mundo es al revés de lo que es y donde te dicen que eres un perdedor si no piensas en la búsqueda de los placeres, la grandeza, la fama y las riquezas de este mundo. ¿Todavía te crees esa mentira? ¿Todavía sigues creyendo como los perdedores que tú eres el perdedor? Es increíble, ¿no? ¿A cuántos cristianos eres perdedor? Porque no buscas aquí engrandecerte en la tierra. El perdedor te dice perdedor a ti. ¿Dónde se ha visto eso? Es tiempo de que ahora la humanidad despierte y que vea que los perdedores son los que están buscando este nuevo sistema mundial, que ya son perdedores. Ha caído Babilonia, dice el texto. En fin. ¿Se relaciona la propagación del dengue en Brasil con la liberación de los mosquitos genéticamente editados de Bill Gates? Bueno, ahora resulta que los famosos mosquitos están trayendo más mosquitería que otra cosa. Que se decía que iban a contrarrestar enfermedades, pero que las están propagando, están produciendo más males. Entonces la gente ahora está totalmente desorientada, aterrorizada, porque se han soltado millones de estos mosquitos con el propósito de producir más bien enfermedades. Prácticamente el pantano está lleno de moscos y el patio trasero que tanto se conocen entre ellos, ¿no? Que Satanás se inventó antes sus historietas, pues, ¿no? Entonces esto es lo que va ocurriendo en el mundo. La desinformación del gobierno sobre los daños mortales de las tecnologías futuristas 5, ¿ya saben qué? Entonces, ¿qué pasa? Que ahora resulta que hay desinformación en cuanto a las tecnologías que se están propagando en nuestro mundo. Mientras por un lado se dice que son buenas, por otro lado hay quienes están diciendo que son malas. Babilonia está en confusión. Y es ahí donde van a brillar los que son de Dios y van a defender lo justo. Escuchen lo que dice acá. Un estudio de Michael Bevington, publicado a principios de 2019, presentó evidencia proveniente tanto de encuesta a la población general como de individuos que enfrentaron restricciones en el acceso al trabajo como resultado de su intolerancia. ¿Alguien puede realmente ser intolerante a los campos electromagnéticos? Lo que encontraron estas encuestas es que el 79% de la población tenía síntomas subconscientes, hasta el 30% tenía casos leves y el 0.65%, lo que en una población de 67 millones equivale a 435.500 personas, tenía casos graves y se les restringía el trabajo desde que se realizaron estos estudios. Esto es increíble, ¿no? Resulta que en las investigaciones que se han hecho de estas antenas, de las cuales se está hablando mucho,
porque se dice que va a traer gran bendición, te van a leer los pensamientos, vas a poder entrar al metaverso, va a ser más rápido tu internet, etc. Resulta que ahora se está encontrando el mayor de todos los peligros que hayan atacado a la humanidad desde el principio de su existencia. O sea, esto es peligrosísimo, según los estudios que se están sacando. Mientras que otros dicen que es beneficioso, otro lado dice esto es terrible. Y lo presentan con pruebas. No es que no. Por lo tanto, se podría decir que habrá individuos que tendrán enfermedades que nunca han sido atribuidas a los SEM, por el propio individuo o por un diagnóstico de la profesión médica. Sin embargo, a lo largo de los años ha habido informes de los principales medios de comunicación donde las personas han podido atribuir problemas de salud a Wi-Fi, teléfonos móviles, antenas telefónicas, etc. Algunos de estos informes se enumeran a continuación y ahí se da una lista larga de todo lo que la gente comienza a sufrir por causa de estas antenas, pero que no lo atribuyen porque son 10 años después que se manifiesta, 8 años después, 4 o 5 años después. Entonces, no se nota. Pero resulta que todo eso tiene que ver con este tipo de sistemas electromagnéticos según el informe que se está dando. Esto es para que tú lo investigues pues por ti mismo, para que veas cuánto hay de realidad en lo que se dice. Y resulta que a través de este informe se dice que se producen dolores de cabeza intensos, fuertes como nunca se han visto. Se producen faltas de oxigenación, se producen mareos, se producen desvanecimientos, se produce en las personas que haya descontrol en su sistema. Entonces, estas personas, algunas pueden caer desmayadas hasta en las calles. Es increíble, ¿no? Pero no solamente eso, salen todo tipo de alergias, se manifiestan en muchas personas, alergias que a veces se les hacen difíciles de curar, se manifiestan en tipos de acné que le sale a la gente de la nada. Todo esto está siendo producido por estos sistemas, pero a la gente no se le ha dicho. En otras personas se ven enfermedades que dicen que son nuevas o que dicen que son enfermedades que las personas en realidad nunca las tuvieron ni las tienen en verdad, que solamente son reacciones inflamatorias. Pueden ser reacciones del corazón, de los pulmones, del hígado, pueden ser de los riñones. Son reacciones que se dan en las personas por un periodo de tiempo que luego se les pasaría, pero que luego les hacen creer que están enfermos. Muchas otras personas atribuyen esto a la menopausia, otras a la diabetes. Se hace creer que las personas están diabéticas porque sienten ciertos mareos, que les sienten pitidos en los oídos, sienten que la nuca les pesa, y entonces les hacen creer que tienen diabetes, cuando nunca la tuvieron. Se les hace creer que es la tiroides por algunas reacciones, cuando nunca tuvieron la tiroides. Entonces se están creando enfermedades que a la gente le están haciendo pensar que existen y que solo son reacciones electromagnéticas y que por no decir que es por eso se encubre y se termina diciendo otras cosas. ¿En qué mundo estamos, querido hermano? La Biblia declara que esto es Babilonia y que es el final de la historia. Y que es el momento en que tú y yo tenemos que decirle al mundo lo que está pasando. Porque prepararse para la venida de Cristo significa salir a proclamar el Evangelio. Salvando a otros te salvas a ti mismo. ¿Cuántos hay que me voy a preparar para salir a predicar? ¿Por qué no sales a predicar para que te estés preparando mejor? ¿Por qué no es al revés? ¿Por qué no haces las cosas como son? ¿Por qué siempre de cabeza? ¿Cuántas veces a la gente solo puedes ir a predicar cuando tú ya estés preparado? Pero predicándoles a otros te vas preparando más. Fíjate, das estudios bíblicos a tu vecino. No vas a querer subirte al púlpito pues así sin estar capacitado, por favor, porque hay unos que confunden eso. Ya quieren tomar ellos el mando, ya quieren decir cómo se tienen que hacer las cosas. Y cuando se les dice haz así o haz así, ellos las quieren hacer a su manera. Y cuando le digo, oye, pero ¿por qué estás haciendo así? Que todo no voy a estar pidiendo permiso, pues. Ahí se nota la rebelión, pues ahí están los rebeldes. Entonces debemos de tener cuidado con lo que hacemos. Hay que trabajar ordenadamente. Cuando tú vas comenzando, anda, da estudios bíblicos a tus vecinos, a tus parientes, llámalos a tu casa, haz un centro de estudios. Y ahí comienza a darles el mensaje de los 3 ángeles, el cursillo del mensaje de los 3 ángeles. Enséñales de qué se trata. Y entonces la gente irá conociendo la verdad. Y de esa manera te vas preparando más tú.
Porque pides más ayuda a Dios, estudias más, profundizas más y en poco tiempo Dios te puede utilizar para muchas cosas. Vamos a pedirle a nuestro Señor Jesús que Él nos ayude, que viendo todas estas cosas que están ocurriendo en el mundo y la confusión de Babilonia, no durmamos como los demás, sino que ahora seamos sobrios, que sea el momento de que Dios ahora está abriendo el camino, está haciendo que Babilonia entre en su confusión, está permitiendo lo que tenía que pasarles. Y es el momento cuando los hijos de Dios deben aprovechar a aclararle al mundo la verdad de Dios. ¿Para qué? Para que todos en este momento puedan despertar a la realidad y vivir de acuerdo con el tiempo en que estamos. Eso es lo que tenemos que hacer. Si ahora no hacemos eso, si ahora no terminamos la obra, ¿cuándo la vamos a acabar, por favor? No pensaremos estar en este mundo una década más, ni 2 décadas más. Tenemos que hacer todo lo posible porque esto termine ya, que la apostasía se acabe, que Jesús de una vez tome el reino, porque cuando Dios comience a reinar, cuando Cristo comience a ser el presidente de todas las naciones en nuestro mundo, entonces la justicia se impondrá sobre todos los corazones humanos. La lealtad a la verdad hará que todos la acepten. Y será un mundo lleno de justicia, de amor, de paz, de felicidad. Habrán trabajos, estudios, empresas. Se llevarán a cabo las mejores cosas que tú jamás has imaginado. La historia real comenzará donde las leyes serán justas para siempre. Si tú crees que eso es poesía o sueño, discúlpame, tú que dices eso, vives en una poesía y quieres hacernos creer que no va a haber la verdad. Por favor. Si hay muchos que a veces dicen eso, ¿no? Un día escuchaba a un grupo de filósofos que estaban hablando y entonces vinieron a decirme que por qué yo creía en la Biblia. Y entonces le dije yo, bueno, si no creo en la Biblia, ¿en quién tengo que creer? No, pues, me dice, es que la Biblia es pura poesía, es simplemente utopía, no se cumple, eso solamente es un idealismo, no es la realidad. Y entonces les dije yo, bueno, vamos a creer que así es la Biblia, una irrealidad. De todas las ideas que ustedes tienen, ¿cuál se ha hecho ya plasmada en la realidad? Dígame, le dije. ¿La tuya, la tuya, la tuya? No, bueno, claro, pero es que de la multitud de ideas, pues siempre va a salir una mejor idea, por favor. Hace años, hace milenios que estamos esperando tanta multitud de filósofos y de ideas y hasta ahora no pasa nada. Cada día estamos peor. Y sí, por favor, les dije. Hablan ustedes de sueño, de utopía y poesía, pero ustedes son poetas. Todo lo que ustedes creen nunca se cumple. Díganme, ¿qué corriente filosófica partidista ha logrado sus propósitos hasta el día de hoy? ¿Ah? ¿Y ellos van a decir que la Biblia es poesía? ¿Qué político en la tierra se puede levantar a decir que la Biblia es poesía si todo lo que ellos hacen es poesía? Le cuentan a la gente pura poesía. ¿Qué científico se va a levantar en el mundo que venga a decir que la Biblia es poesía si todo lo que ellos dicen es poesía? Y de entre los buenos no les creen, porque al científico que es bueno lo arrinconan, lo desaparecen. ¿Y qué se llama eso? ¿Eso no es poesía? Por favor. ¿Quién se va a levantar a decir que la Biblia es poesía? ¿El Papa? ¿Los pastores de las diversas iglesias protestantes? ¿El pastor adventista? ¿El presidente de la Asociación General? ¿Quién va a decir que la Biblia es poesía? Si todos ellos son poetas. Hasta el día de hoy no han hecho más que lo mismo de siempre. Así que por favor, en cambio la Biblia se está cumpliendo al pie de la letra en todo. Y quien diga que no, vamos a tener que educarlo desde la A. Porque ¿cómo puede decir? Quiere decir que no ha leído nunca la Biblia. Porque a veces los que menos leen son los que más hablan. Pues, oye, no, la Biblia es mentira. ¿Tú la has leído? Bueno, por aquí, por allá le he picado un poco. Por favor, anda, léela. Todavía con amor y paciencia se les dice, no, anda, léela. Cuando leas ya vienes. Eso es lo que pasa. No te dejes engañar, hermano. Vamos a ponernos de rodillas. Le vamos a pedir a Jesús que Él nos ayude a grabar todo esto que hemos entendido en esta mañana, que veamos la realidad del mundo. Recuerda que presento todo esto para que conozcas la realidad del mundo, porque como pueblo de Dios sabemos que el Evangelio es el único que va a arreglar estas cosas. Otra cosa no, para los que lo acepten. Vamos a ponernos de rodillas y vamos a orar. Bondadoso Padre que moras en los cielos, estamos agradecidos a ti por las benditas palabras, Señor, dulces como la miel que tú nos das.
porque abres nuestros ojos a la realidad, nuestra mente, Señor, a conocer las cosas que tú has dejado en tu santo libro. Te suplicamos que todo esto quede atesorado y que lo podamos compartir con quienes no lo conocen. Y pronto, Señor, cuando se establezca la vida real, todos aquellos que hayan aceptado la realidad de tu palabra puedan ser participantes de ese mundo real. Quédate con nosotros y acompáñanos en